Bienvenidos a El Rincón Nocturno. Aquí las luces se apagan y las historias comienzan. Suscríbete, dale like y que no se te olvide, no estás solo. Escuché su llanto por primera vez a los 9 años. No era el llanto de una mujer, no era el llanto de un animal, era algo entre los dos, algo que no debería existir en ningún rincón de este mundo. Era una noche de octubre y el río Lerma corría negro como tinta detrás de mi casa. Mi madre me había dicho 1000 veces que no me acercara al río después del anochecer. Yo pensaba que era una de esas advertencias típicas de madre, de esas que no significan nada, que solo sirven para que los niños no se caigan al agua. Esa noche entendí que mi madre no tenía miedo del río, tenía miedo de lo que vivía en él. Me llamo Gabriel Ríos, tengo 43 años, y lo que voy a contarles esta noche es la verdad. No es una leyenda, no es un cuento para asustar niños, es lo que viví, lo que perdí, y lo que todavía me sigue a todas partes, incluso aquí, incluso ahora, mientras les hablo. Porque ella nunca se va del todo. Nunca. Crecí en un pueblo pequeño del estado de Guanajuato, un lugar donde todos se conocen, donde las casas son de adobe y los perros duermen en la calle sin que nadie los moleste. Un lugar bonito de día. De noche era otra cosa. Los viejos del pueblo hablaban de ella con una seriedad que a mí, de niño, me parecía exagerada. La llamaban de distintas formas. Algunos le decían la del río. Otros simplemente bajaban la voz y decían ella, como si pronunciar su nombre completo fuera convocarla. La Llorona. Yo nunca le tuve miedo a su nombre, hasta esa noche de octubre. Estaba en mi cuarto que daba directo al patio trasero de la casa, y el patio trasero terminaba en una reja oxidada, y más allá de la reja, el río. Esa noche no podía dormir. Hacía calor, el tipo de calor húmedo que te pega la ropa al cuerpo y te hace sentir que el aire no alcanza para respirar. Me senté en el borde de la cama y miré por la ventana. El patio estaba oscuro. La luna estaba cubierta por nubes. Las ramas del naranjo se movían despacio, como respirando. Y entonces lo escuché. Un llanto, lejano al principio, como si viniera del otro lado del cerro. Un llanto de mujer, largo, profundo, quebrado en el medio como si la garganta no aguantara el peso de tanta pena. Me quedé quieto. El llanto se fue acercando. Despacio. Demasiado despacio para hacer algo natural. Como si algo supiera exactamente a dónde iba. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me acerqué a la ventana. No sé por qué lo hice. Supongo que los niños tenemos esa mezcla terrible de miedo y curiosidad que nos lleva directo a los lugares donde no deberíamos estar. Pegué la frente al vidrio. Y la vi. Era una figura blanca, alta, demasiado alta para ser una mujer normal. Caminaba por la orilla del río con una lentitud que me heló los huesos. Llevaba algo que parecía un vestido largo, pero el vestido se movía de una forma rara, como si flotara un poco por encima del suelo, como si sus pies no tocaran la tierra. Y lloraba. Dios, cómo lloraba. No era como cuando llora una persona. Era un sonido que te entraba por los oídos y te bajaba directo al estómago. Es un sonido que hacía que algo dentro de ti, algo muy primitivo, muy antiguo, te gritara que te escondieras, que no te movieras, que no respiraras. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la figura se había detenido. Estaba parada frente a la reja de mi casa. Y aunque estaba demasiado oscuro para verle la cara, supe, con una certeza que no puedo explicar, que me estaba mirando a mí. Corrí a la cama de mis padres esa noche. No les dije nada. Tenía demasiado miedo de que si lo decía en voz alta, se volviera más real. Pero ya era real. Y siempre lo había sido. Pasaron los años. Me hice grande.
Estudié en la ciudad, me casé, tuve una hija. La vida siguió, como sigue siempre, con su mezcla de cosas buenas y cosas que duelen. Me olvidé de la figura blanca junto al río. O eso creía yo. Porque hay cosas que no se olvidan. Hay cosas que solo esperan. Volví al pueblo cuando tenía 38 años, después de que mi padre murió. Era enero. El río venía crecido por las lluvias de diciembre, y el agua arrastraba ramas y hojas muertas con una fuerza silenciosa que a mí siempre me había parecido amenazante. Mi esposa, Claudia, vino conmigo, y nuestra hija, Valentina, que tenía 7 años. 7 años, la misma edad que yo tenía la primera vez que la escuché llorar. No lo pensé en ese momento. Ojalá lo hubiera pensado. La casa de mis padres había estado sola casi un año, desde que mi padre enfermó y tuvo que mudarse a la ciudad con mi hermana. Era la misma casa de siempre. Paredes de adobe, piso de cemento, el naranjo en el patio, la reja oxidada al fondo. Y más allá de la reja, el río. La primera noche en esa casa, Valentina no quiso dormir sola. Decía que escuchaba ruidos. Yo le dije que eran los sonidos del campo, que en la ciudad uno se acostumbra al ruido de los coches, y aquí el silencio se sentía raro, pero que no había nada de qué tener miedo. La segunda noche, Valentina me preguntó quién era la señora del patio. Se me cayó el vaso que tenía en la mano. Le pregunté, con la voz más tranquila que pude encontrar, ¿qué señora? Y Valentina me dijo, con esa sencillez terrible que tienen los niños para decir las cosas más espantosas, la señora de blanco papá, la que llora junto al naranjo, la que me llama por mi nombre. El mundo se me cerró encima en ese momento. Se sentía el mismo frío de cuando tenía 9 años, el mismo frío que sube de las plantas de los pies y te llega hasta la nuca, ese frío que no tiene nada que ver con la temperatura del aire. Le pregunté a Valentina cuándo la había visto. Anoche, papá. Estaba parada junto al naranjo y me decía que saliera, que quería mostrarme algo en el río. Me contuve para no gritar. Le dije que había sido un sueño, que a veces cuando dormimos vemos cosas que parecen muy reales pero no lo son. Le dije que no se preocupara. Esa noche no dormí. Me senté en una silla junto a la puerta del cuarto de Valentina y me quedé ahí, escuchando, con todos los músculos tensos, hasta que amaneció. No escuché nada, pero cuando salí al patio a las 6 de la mañana, encontré algo que me heló hasta los huesos. En la tierra húmeda junto al naranjo había huellas. Huellas de pies descalzos de mujer que iban desde la reja del río hasta justo debajo de la ventana del cuarto de Valentina. Y regresaban. Le conté todo a Claudia esa mañana. Todo. Lo que había visto de niño, lo que me había dicho Valentina, las huellas en el patio. Claudia no era de las que creen en esas cosas. Había crecido en la ciudad, era maestra de primaria, tenía una relación con el mundo basada en cosas que se podían tocar y explicar. Me miró con esa mezcla de amor y preocupación que tienen las personas racionales cuando alguien a quien quieren dice algo que no encaja con su visión del mundo. Me dijo que las huellas probablemente eran de algún vecino que había pasado por ahí, que Valentina había tenido un sueño vívido, normal en los niños cuando están en lugares desconocidos, que yo estaba exhausto por el duelo de mi padre y que eso hacía que todo se viera más oscuro de lo que era. Tenía razón en todo, y sin embargo estaba completamente equivocada. Esa tarde fui a ver al señor Abundio, el hombre más viejo del pueblo. Tenía 91 años, o eso decían, aunque él nunca lo confirmó ni lo negó. Vivía solo en una casita cerca de la iglesia, rodeado de plantas medicinales y gatos que lo miraban todo con esa indiferencia soberana que tienen los gatos. Me senté frente a él y sin rodeos le dije que ella había vuelto. El señor Abundio no me preguntó de quién hablaba. Solo cerró los ojos un momento como si estuviera calculando algo y luego me dijo, ¿tienes una hija? Se me cortó la respiración. Le dije que sí,
y él dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Ella no viene por los adultos, muchacho. Viene por los niños, siempre viene por los niños. El señor Abundio me contó entonces la historia completa, no la versión que todos conocen, la del cuento para niños, la del mito vago que se repite sin detalles. Me contó la versión real, la que los viejos del pueblo guardaban con celo, la que se pasaba en susurros de generación en generación, porque había algo en ella demasiado terrible para decirla en voz alta. Todo empezó hace más de 200 años. Había una mujer en este pueblo. Se llamaba María. Era joven, extraordinariamente hermosa, de esas bellezas que parecen un error de la naturaleza, demasiado perfectas para ser reales. Hija de una familia humilde, creció junto al río, y desde niña tuvo una relación con el agua que los demás encontraban extraña. Pasaba horas mirando el río, como si viera algo en él que los demás no podían ver. A los 19 años conoció a un hombre, un hacendado, de los que venían del norte con dinero y caballos y esa seguridad que da tener más de lo que uno necesita. Se llamaba Rodrigo. Era guapo de la manera en que son guapos los hombres que saben que lo son, con una arrogancia suave, casi elegante. María se enamoró de él con la intensidad de los que nunca han amado antes. ¿Y Rodrigo? Rodrigo la quiso a su manera, que no era del todo querer, pero que tenía suficiente parecido con el amor para confundir a alguien que no conocía la diferencia. Tuvieron 2 hijos, 2 niños gemelos que nacieron en primavera y que desde el primer día tuvieron los ojos del padre, oscuros, profundos, con ese brillo de inteligencia que prometía mucho. María los amaba con una ferocidad que asustaba a la gente del pueblo. Los cargaba a todas partes. Les cantaba en las noches junto al río. Les decía que el agua era su casa, que el río los conocía por su nombre, que siempre que tuvieran miedo se acercaran al río y él los protegería. Ese fue su primer error. Rodrigo, mientras tanto, fue cambiando. O quizás no cambió. Quizás simplemente fue mostrando lo que siempre había sido. Empezó a ausentarse, a llegar tarde, a mirar a María con una distancia fría que duele más que cualquier insulto. Y un día, sin anunciarlo, llegó al pueblo con una mujer a su lado. Una mujer de buena familia, bien vestida, con las manos suaves de quien nunca ha trabajado la tierra. Rodrigo iba a casarse con ella. Y a los hijos de María ya no los quería reconocer. El señor Abundio hizo una pausa aquí. Tomó un sorbo de su té y me miró con esos ojos oscuros que parecían haber visto todo lo que el mundo tiene para ofrecer, lo bueno y lo terrible. Lo que pasó después, me dijo, no hay manera de entenderlo desde la razón. Solo se entiende desde el dolor. Y solo si uno ha amado tan profundo que el amor y la locura ya no tienen frontera clara. María perdió la cabeza. No de golpe. Fue un proceso lento y terrible, como cuando una estructura que parece sólida va cediendo por dentro, grieta a grieta, hasta que un día colapsa sin previo aviso. Dejó de comer, dejó de dormir. Pasaba las noches junto al río hablando sola o hablando con el agua, que para ella era lo mismo. Los vecinos la escuchaban y se persignaban. Y una noche de octubre, una noche exactamente igual a la que yo tenía 9 años, María tomó a sus 2 hijos de la mano y los llevó al río. El señor Abundio no me dijo qué pasó exactamente. No usó palabras directas, pero no necesitó hacerlo. Los niños no regresaron del río esa noche. Y María regresó diferente. Regresó con las manos vacías y los ojos vacíos, y un llanto que los vecinos escucharon durante 3 días seguidos. Un llanto que no sonaba humano, un llanto que el viento llevaba por todo el pueblo y que se metía en los sueños de todos y los despertaba a mitad de la noche con el corazón desbocado. Al 4.º día encontraron a María muerta junto al río, de rodillas en el lodo con los brazos extendidos hacia el agua, como si hasta el último momento hubiera estado buscando algo que el río le había llevado. La enterraron sin nombre en el cementerio del pueblo,
sin flores, sin lágrimas, porque la gente le tenía demasiado miedo incluso muerta. Y esa misma noche, desde el río, volvió a escucharse el llanto. «Ha estado aquí desde entonces», me dijo el señor Abundio. 200 años buscando lo que perdió, lo que ella misma destruyó. Y como no puede encontrarlo, porque lo que buscas no puede recuperarse cuando tú mismo eres quien lo dañó, busca en otro lugar. Le pregunté qué quería decir con eso. Me miró fijo y dijo: busca a los niños del pueblo, los niños que crecen junto al río, los niños que tienen padres que los aman. Los quiere llevar con ella al agua. No por maldad, muchacho, por una locura que ya no distingue entre lo que fue y lo que es. Porque en su mente rota sigue siendo madre, sigue buscando a sus hijos, y cualquier niño que encuentre junto al río en la oscuridad de la noche lo confunde con los suyos. Volví a la casa con el estómago convertido en piedra. Claudia estaba preparando la cena. Valentina jugaba en la sala con unas muñecas que había traído de la ciudad. Todo se veía normal. Todo se veía como cualquier tarde en cualquier casa de cualquier pueblo. Pero yo ya sabía lo que vivía en el río. Esa noche cerré con llave la puerta trasera que daba al patio. Cerré todas las ventanas. Puse una silla bajo el pomo de la puerta del cuarto de Valentina, como si eso fuera a servir de algo contra algo que lleva 200 años atravesando paredes, y miedos y distancias. Claudia me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Era la segunda mentira más grande que le había dicho en mi vida. A las 11 de la noche, cuando Claudia ya dormía y la casa estaba en silencio, lo escuché. El llanto. Lejano primero, como siempre, viniendo del río mezclado con el sonido del agua. Pero esta noche había algo diferente. Esta noche el llanto tenía palabras. No eran palabras claras. No era un mensaje que pudiera transcribirse. Eran sílabas rotas, entrecortadas por el llanto que, sin embargo, formaban algo que reconocí con un terror absoluto. Mi nombre. Y el nombre de Valentina. Me levanté de la cama despacio. No sé por qué lo hice. Les juro que no lo sé. Hay algo en ese llanto que anula el pensamiento racional, que te convierte en animal asustado que actúa por instinto. Y el instinto en ese momento me decía que tenía que ver, que tenía que saber qué tan cerca estaba. Fui al pasillo, fui hasta la puerta trasera. Miré por la rendija. Estaba en el patio. No junto al río, no del otro lado de la reja, en el patio. La figura blanca estaba parada en medio del patio, debajo del naranjo, completamente inmóvil. Y esta vez, a diferencia de aquella noche de cuando yo tenía 9 años, la luna estaba despejada. Pude verla. Era una mujer, o había sido una mujer. Llevaba un vestido largo, blanco, que en algún momento había sido hermoso, y ahora estaba destrozado, enlodado, roto en el borde inferior como si hubiera arrastrado por el fondo de un río durante siglos. De su cabello era negro y largo y húmedo, pegado al rostro y a los hombros. Y su cara era lo peor. No porque fuera monstruosa. No tenía colmillos ni ojos rojos ni ninguna de esas cosas de las películas de terror. Su cara era la de una mujer joven. Una mujer que había sido hermosa. Una mujer que lloraba. Pero sus ojos eran huecos. No vacíos en el sentido de que no hubiera nada. Vacíos en el sentido de que lo que había estado ahí, lo que hace humanos a los humanos, se había ido. Y en su lugar había algo más antiguo, más oscuro, más desesperado que cualquier cosa que yo hubiera visto jamás. Tenía los brazos extendidos y miraba la ventana del cuarto de Valentina. Algo en mí se quebró en ese momento. El miedo se convirtió en otra cosa, en furia, creo, en esa furia de padre que no conoce límites cuando algo amenaza a su hijo. Abrí la puerta. Sé que fue una estupidez, sé que el señor Abundio me hubiera dicho que no lo hiciera, pero no podía quedarme adentro mirando por una rendija mientras esa cosa miraba el cuarto de mi hija.
Salí al patio. El frío me golpeó de inmediato, un frío que no correspondía con la temperatura de enero. Era un frío húmedo, denso, que olía a río, a lodo, a algo que lleva mucho tiempo bajo el agua. Ella no se movió cuando salí. Siguió con los brazos extendidos, siguió mirando la ventana, siguió llorando ese llanto que te metía los dedos en el alma y te retorcía algo adentro. Le grité que se fuera. Mi voz sonó ridícula en el silencio del patio. Pequeña, humana, como gritar a una tormenta. Lentamente, muy lentamente, la figura giró la cabeza hacia mí. Y me miró. Y por un momento, solo un momento, vi algo en esos ojos vacíos que no esperaba ver. Reconocimiento. Me había visto antes. Me recordaba. Había estado frente a esta misma reja, 30 años atrás, mirando a un niño de 9 años que la miraba por una ventana. Y entonces abrió la boca. Y el llanto que salió de ella no fue como los anteriores. Fue un grito. Un grito tan alto, tan agudo, tan absolutamente desgarrado que las ventanas de la casa temblaron, que los perros del pueblo empezaron a aullar todos a la vez, que las aves nocturnas salieron espantadas de los árboles, que yo caí de rodillas con las manos en los oídos, convencido de que me iba a romper algo por dentro. Y entonces se movió. Hacia mí. No recuerdo bien lo que pasó en los siguientes segundos. Hay lagunas en mi memoria de esa noche, huecos oscuros que el cerebro decidió proteger sellándolos. Lo que sí recuerdo es que Claudia salió corriendo de la casa gritando mi nombre, y que su presencia, su voz, su mano en mi hombro, fue como encender una luz en un cuarto oscuro. La figura se detuvo. Nos miró a los dos, primero a Claudia, luego a mí, y luego por encima de nuestros hombros a la ventana del cuarto de Valentina. Y en su cara, en esa cara que había sido hermosa, y ahora era la máscara de algo que no encontraba descanso, vi algo que me partió el corazón a pesar del terror. Vi a una madre deshecha, una madre que había cometido el error más irreparable que puede cometer un ser humano y que llevaba 200 años sin poder perdonárselo. Una madre atrapada en el momento más terrible de su vida, sin poder avanzar, sin poder retroceder, condenada a buscar por siempre lo que ella misma había destruido. Lentamente, sin dejar de llorar, se dio la vuelta y caminó de regreso al río. La reja oxidada se abrió sola cuando llegó a ella, y la figura blanca se internó en el agua oscura, y el río la fue tragando. Primero las piernas, luego el torso, luego los hombros, luego la cabeza, hasta que solo quedó el vestido blanco flotando un momento en la superficie. Y luego nada. Solo el sonido del agua. Y a lo lejos, muy a lo lejos, el eco de un llanto que se iba apagando como una vela en el viento. Nos fuimos del pueblo al día siguiente. Claudia no discutió, no preguntó. Creo que esa noche en el patio había visto suficiente para que todas sus certezas racionales se tambalearan. Empacamos lo necesario, cerramos la casa de mi padre y tomamos la carretera de regreso a la ciudad. Valentina durmió durante todo el camino. Antes de salir del pueblo, pasé a despedirme del señor Abundio. Le conté lo que había pasado. Lo escuchó todo en silencio, con esa calma de los viejos que ya no se sorprenden de nada. Cuando terminé, me preguntó si Valentina había salido al patio alguna de esas noches. Le dije que no, que gracias a Dios, no. Y él dijo, bien, porque los niños que llegan al río con ella no regresan, y los que regresan ya no son completamente los mismos. Le pregunté por qué no les decía eso a los padres del pueblo, por qué no los advertía. Me miró con una expresión que no olvido, mezcla de cansancio y de algo que podría ser compasión, o podría ser resignación. ¿Tú creías en ella antes de verla, muchacho? No tuve respuesta para eso. Me dio la mano, me deseó buen camino, y cuando ya me iba, me llamó desde la puerta de su casita.
Una cosa más. Aléjate de los ríos en las noches de octubre. No importa dónde estés. No importa qué tan lejos del pueblo. Ella sabe quién la ha visto. Y una vez que te ha mirado a los ojos, te lleva en la memoria para siempre. Han pasado 5 años desde esa noche en el patio. Vivimos en Monterrey ahora. Un departamento en el 5º piso, lejos de cualquier río, lejos de cualquier pueblo. Valentina tiene 12 años y no recuerda nada de esa semana en el pueblo de su abuelo. O dice que no recuerda, que para el caso es lo mismo. Claudia y yo casi no hablamos de esa noche. Hay un acuerdo tácito entre nosotros de no abrir esa puerta, de dejar que el tiempo haga su trabajo y cubra todo con una capa de normalidad que hace la vida más llevadera. Funciona más o menos. Más o menos. Porque hay noches, las noches de octubre sobre todo, en que me despierto a las 3 de la mañana sin saber por qué. Y me quedo quieto en la oscuridad, escuchando. La mayoría de las noches no escucho nada, solo el tráfico de la ciudad, el zumbido del refrigerador, la respiración de Claudia a mi lado. Pero algunas noches escucho algo que no debería existir en un 5º piso de un edificio en el centro de una ciudad. Algo lejano, casi imperceptible, que se mezcla con el viento entre los edificios y que el cerebro racional puede perfectamente explicar como el maullido de un gato, o el viento, o el sonido de una televisión encendida en otro departamento. Pero yo sé lo que es. Y me quedo quieto, y no me muevo, y rezo, aunque hace años que no rezo para que Valentina no lo escuche. Y para que no se despierte, para que no se acerque a la ventana. Les cuento todo esto porque el señor Abundio murió el año pasado. Tenía más de 90 años y murió en paz, en su casita junto a la iglesia, rodeado de sus gatos y sus plantas medicinales. Y con él murió la memoria viva de lo que es ella realmente, de lo que quiere, de cómo protegerse. Así que ahora lo sé yo, y si lo sé solo yo, eso no sirve de nada. Por eso les hablo esta noche. Si viven cerca de un río, si tienen hijos, si alguna vez en la noche escuchan un llanto que no encuentran explicación, escúchenme bien. No abran la puerta. No salgan al patio. No dejen que sus hijos se acerquen a la ventana. Y sobre todo esto, que si su hijo les dice que escuchó una voz que lo llamaba por su nombre desde afuera, no le digan que fue un sueño. Tómenlo en serio. Porque ella sabe sus nombres. Ella aprende sus nombres. Y una vez que conoce el nombre de un niño, no lo olvida. 200 años buscando a 2 niños que ya no pueden ser encontrados. 200 años de un llanto que no cesa. 200 años confundiendo a los niños ajenos con los suyos propios. Y el río sigue corriendo. Y las noches de octubre siguen llegando. Y ella sigue ahí, esperando, llorando, buscando. Esta es mi historia, la única que tengo, y la única que necesito para saber que el mundo es más grande y más oscuro de lo que queremos creer. Cuiden a sus hijos esta noche. Ciérrenles bien la ventana. Y si escuchan algo afuera, no miren. Soy Gabriel Ríos, y espero no volver a hablarles de esto nunca más. Buenas noches.